Muy buenas tardes, queridos amigos. Acá estamos nuevamente en este espacio extraordinario para poder compartir, conversar, discutir, sugerir y cualquiera de esas otras formas en que la vida nos sorprende, ¿no? En que podemos construir herramientas para cada vez vivir mejor y mejor. Y en la tarde de hoy vamos a conversar, en la tarde, en la noche, en la mañana, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, ¿verdad? Parte de la magia. Vamos a conversar acerca de uno de los aspectos más interesantes y más preocupantes que conversamos en Neurocódex. Es lo relativo al papel de la ciencia en nuestras vidas. No nos queda la menor duda. Si nosotros vivimos inocentemente, sin sumar los aportes que la ciencia a lo largo de los siglos nos brinda para vivir mejor, no los tomamos en cuenta, pues nos vamos a llevar la gran sorpresa de estrellarnos frente a un mundo que no se compadece con nosotros. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo en esta era y bajo estas circunstancias. ¿Y por qué decimos esto y bajo qué criterio decimos esto? Bueno, en primer lugar porque al día de hoy escaparnos a los aportes de la ciencia, a los aportes del conocimiento que persigue la mayor objetividad posible, es virtualmente imposible. Es virtualmente imposible. ¿Ya? A pesar de que hay fake news por allí que abundan, diciendo que la ciencia no sirve, que la ciencia es inútil, que la ciencia es perjudicial. Y esta es la primera cosa importante que podemos comentar. La ciencia ni es perjudicial ni es beneficiosa. Ya depende de cómo nosotros la utilicemos y cómo la utilicemos tanto en la dimensión social, como en la dimensión individual, como en la dimensión de nuestras relaciones materiales y de nuestras relaciones espirituales. Ahí es donde está la clave. Cómo utilizarla, cómo aprovechar lo mejor del desarrollo científico para que podamos vivir cada vez mejor y mejor. ¿Qué es vivir cada vez mejor y mejor? Vivir prósperamente, es decir, cada vez mejor. Vivir productivamente, es decir, soy capaz de generar nuevas cosas, nuevas experiencias que enriquecen nuestra vida. Vivir armónicamente, constructivamente, equipos de construcción. Vivir saludablemente, es decir, lleno de energía para hacer las cosas y sin obstáculos desde el punto de vista físico, mental, social, espiritual. Y vivir felizmente, es decir, con la convicción de que vale el esfuerzo que hacemos para estar en este planeta o quizás también en otras dimensiones, de una manera adecuada, de una manera que nosotros sentimos y expresamos que está bien. ¿Ya? Eso es vivir mejor y mejor, eso es vivir plenamente en lo que nosotros venimos trabajando en este esfuerzo del Colegio Neurocódex, ¿no? ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, fíjense, algo tan sencillo como
El hecho de que nosotros, que en este momento estamos en lugares distintos y en tiempos distintos, podemos conversar amablemente. Podemos compartir conocimiento, podemos compartir experiencias, podemos compartir afectos, podemos compartir creencias, valores, criterios, competencias, todo lo que queramos. ¿Gracias a qué? A la ciencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que una enorme cantidad de personas hoy en día sienten desprecio, temor, desasosiego cuando hablamos de ciencia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasaron dos grandes errores que cometimos en nuestro andar por la vida. El primer error fue llegar a creer que el conocimiento científico, ese conocimiento que íbamos acumulando acerca de lo existente, sobre todo fundamentalmente del mundo material o del mundo físico, lo que llamamos lo extensional, lo que está en esta dimensión por allí manifestado, era verdadero, era correcto, ¿no? Era cierto, era seguro, era noble, era positivo. Ese fue el primer error, que de alguna manera se rompe ese asunto, se rompe con la llegada de dos fenómenos que no habían sido abordados por la ciencia de manera concreta y específica, y que comienzan a ser abordados hacia mediados y finales del siglo XIX. Me refiero al electromagnetismo y a la física subatómica. El estudio de esos dos fenómenos al comienzo trajo un gran desconcierto, trajo una ruptura con esa concepción de que las cosas eran verdaderas, de que el conocimiento que nosotros veníamos acumulando era cierto 100%, veraz y confiable. Fue quizás lo que se llamó a finales del siglo XIX, fue lo que se llamó como el positivismo. Positivismo en el sentido de que la religión, los principios religiosos, las creencias, los autoengaños, el pensamiento mágico, todo eso venía siendo sustituido progresivamente por este movimiento positivista, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Donde el experimento, donde el descubrimiento de reglas de juego de la naturaleza estaba alejándonos de ese pensamiento mágico y acercándonos a una mayor seguridad. Y fíjense que hasta más o menos esa época operan como dos cosas separadas, divorciadas, la ciencia y la tecnología. Siendo la tecnología el uso del conocimiento científico para beneficio de la humanidad. Así por lo menos estaba concebido. Pero esta ruptura tan terrible con esa seguridad que nos proporcionaba el conocimiento científico llevó a que tuviéramos la impresión, la sensación de que se estaba rompiendo esa idea. Y al romperse esa nueva plataforma de seguridad humana, ¿verdad?, se creó un gran desconcierto. Un gran desconcierto que comienza con los mismos físicos, en este caso los físicos que descubrieron la fisión atómica, es decir, que descubrieron que el átomo no era el átomo, sino que había cosas más chiquiticas todavía, que podíamos picar el átomo. Rutherford y Bohr fueron los primeros
responsables directos de este descubrimiento, ¿no? Y entonces ellos se encuentran con que, bueno, la cosa sigue más allá. Pero esa no fue la gran sorpresa. La gran sorpresa es que las reglas de juego, que hasta ahora estaban sólidamente sustentadas básicamente en los planteamientos de Newton, de la física clásica, de la física, podríamos decir, meso, la física del tamaño de nuestras percepciones, comienzan también a tambalearse, Entonces la nueva verdad, que era la ciencia, también hace explosión. Si en algún momento lo hace primero la mística, lo hace primero la religiosidad, ahora estalla la confianza que habíamos puesto en la ciencia, en lo que podríamos llamar la plataforma de seguridad acerca de quiénes somos, para dónde vamos, cuál es la razón de nuestra existencia. Y eso trajo un caos tremendo, que se agrava todavía aún más con el desarrollo de los medios de comunicación. ¿Ya? Y así podemos llegar al día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están ocurriendo, yo al menos lo sintetizo en 3 fenómenos sumamente importantes y sumamente graves. El primer elemento es el hecho de que la información está multiplicada. Hay un exceso de información. Hay muchísima información. ¿Por qué? Porque lo que era el barrio, lo que era el pueblo, lo que era la ciudad, ahora es el planeta. Por lo tanto, así como nosotros podemos estar conversando en este momento, también ocurría que podíamos estar conversando en un restaurante, en un cafetín, en cualquier cosa, y ahora podemos conversar a través de esta red, podemos conversar con cualquier persona que se conecte a donde nosotros estamos conectados. Por lo tanto, potencialmente, podemos estar conectados todos los miembros de esta gran comunidad, humanidad, en un momento dado podemos conectarnos. Y los miles o los millones de pensamientos diferentes pueden ser expresados a través de esto. Por lo tanto, la confusión es mayúscula. Entonces, en primer lugar, tenemos una hiperinformación. En segundo lugar, tenemos una educación que se ha hecho cada vez más laxa. Y en este sentido quiero recordar a Zygmunt Bauman, ¿no? que nos dice: vivimos en una sociedad líquida. Yo voy un poco más allá y digo: vivimos en una sociedad gaseosa. Es decir, ya la posibilidad de tener criterios está profundamente contaminado con mi opinión. Entonces, la opinión de cualquiera vale lo mismo. Se ha democratizado la opinión. Y resulta que depende de qué se trate, ¿verdad? Depende de qué conocimiento tienes acerca de qué asunto estás hablando, ¿ya? Y como en estos asuntos del pensamiento, de las creencias, de las opiniones, pues vale cualquier cosa, porque habría que confirmarlo de una manera particular, pues terminamos creyéndole a cualquiera o no creyéndole a ninguno. Porque nos basamos en un criterio opinático. Suelo decir, cuando conversábamos entre amigos y eso, que cuántos de nosotros nos atreveríamos, por ejemplo, a agarrar un avión en vuelo y decir: no, yo lo manejo, porque porque a mí se me ocurre que lo puedo manejar. Seguro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con una ley de la naturaleza, y esas leyes de la naturaleza son absoluta y completamente indiferentes a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros deseemos o a lo que nosotros queramos.
completa y absolutamente indiferentes. Entonces, agarrar como aquella película de ¿dónde está el piloto?, ¿no? ¿Dónde está el piloto? Si el piloto desaparece del avión, señores, ese avión se va a estrellar. Independientemente de lo que piensen, sientan o ejecuten de manera incorrecta desde el punto de vista tecnológico los pasajeros que vayan en ella. Ese avión va para el suelo por un principio de una ley física básica, pues de la ley de la gravedad, ¿ya? Entonces, no es igual la opinión de las personas según acerca de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ha enseñado la ciencia? ¿Qué nos ha enseñado la filosofía? ¿Qué nos ha enseñado la sociología, la psicología? Nos han enseñado a lo largo del tiempo que hay leyes que se escapan a nuestra comprensión, que se escapan a nuestra percepción y que por lo tanto son totalmente diferentes de lo que estamos creyendo que está ocurriendo en realidad. Por eso es sumamente importante que cuando nosotros vayamos a tomar decisiones, lo hagamos contemplando el desarrollo de la ciencia. Ahora bien, ¿por qué contemplando el desarrollo de la ciencia? Porque hay cosas que sabemos, hay cosas que dudamos y hay cosas que ignoramos. ¿Ya? Y solo el que está metido profundamente en el desarrollo de ese conocimiento particular puede opinar con verdadero criterio acerca de esas tres posibilidades. ¿Ya? Y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo que está sobre el tapete al día de hoy. La vacuna del COVID. ¿Ya? Y vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que ocurre con las vacunas? Las primeras vacunas, las vacunas antes del ADN, eran vacunas que seguían las leyes de la naturaleza de que expuesto yo a un ser vivo o a algún virus o algo, expuesto yo a eso, mi sistema inmunológico tiene la capacidad de construir, de tomar decisiones para destruirlo. Y ahí se establece una batalla. Y que cuando yo tengo esa batalla, yo desarrollo, mi sistema inmunológico desarrolla una memoria de cuál es el armamento que yo requiero para destruir a ese virus o a esa bacteria en particular. ¿Ya? Y así opera nuestro sistema defensivo y así operaban las vacunas. Como todo desarrollo tecnológico, no todo está aclarado, por ejemplo, en los componentes que le ponemos a una vacuna para que, 1, se preserve, 2, pueda actuar sobre el organismo y 3, pueda ser capaz efectivamente de estimular lo suficiente a tu sistema inmunológico, a mi sistema inmunológico, al de cada quien, como para que quede suficientemente instalado en nuestro cuerpo el sistema defensivo correspondiente a ese personaje, ¿ya? Virus, bacteria, hongo, lo que sea, ¿no? Ese era el fundamento de las vacunas hasta el momento actual. En el momento actual, estas vacunas que se están proponiendo tienen un paso más allá, dentro del conocimiento científico, un paso más allá
de ese paso anterior. Es decir, ahora sabemos que son proteínas, ¿verdad?, las que disparan o las encargadas de hacer ese sistema defensivo. Es decir, las proteínas son el armamento, ¿ya? Y esas proteínas son sintetizadas a partir del ADN, que es el sistema de información donde está almacenado qué es lo que hay que hacer o qué tiene que hacer la naturaleza para crear la defensa suficiente y derrotar a ese personaje que está invadiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todavía tenemos un conocimiento parcial y muy parcial de cómo ese proceso íntimo de construcción de la proteína, porque no tenemos la garantía absoluta de que eso es lo que nosotros queremos lograr. Pero ¿qué más hace a nuestro código genético? Ahí está la gran pregunta, la gran interrogante. Y es por eso que se hacen pruebas, y es por eso que se espera un tiempo, y es por eso que se asume la responsabilidad de poder seguir descifrando cómo es que nosotros hacemos lo que hacemos, porque es un conocimiento parcial y provisorio. Esto lo dijo Charles Sanders Peirce hace muchos años. Él dijo: todo conocimiento científico es parcial y provisorio. Y si nos ponemos a ver, todo conocimiento humano es parcial y provisorio. No hay la posibilidad de una sabiduría absoluta acerca de la vida. Eso se lo suponemos como atributo a Dios, pero se lo suponemos nosotros, ¿verdad? Se lo suponemos nosotros, es que está claro. Y por eso es que las religiones van cambiando también con el tiempo, porque las religiones también son un conocimiento parcial y provisorio, que yo asumo con una fe ciega. Y esa es la única diferencia entre la religión y la ciencia. En la ciencia asumimos el conocimiento parcial y provisorio como algo temporal, como una verdad temporal que puede ser modificable según el curso de los acontecimientos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, llevamos 8.000 años de saber que la Luna gira alrededor de la Tierra. Y ha seguido siendo así. Por lo tanto, el mecanismo que está detrás para que la Luna gire alrededor de la Tierra, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. No lo conocemos tan en detalle y por eso pasamos de la física de Newton, que lo escribió muy bien, a la física subatómica o física cuántica o física de cuerdas, que nos permite enriquecer ese conocimiento. Pero, ¿cuál es el trabajo directo de la ciencia? El trabajo directo de la ciencia es dar con esas claves que están detrás de los comportamientos de los cuerpos. ¿Ya? Y una vez que descubre un mecanismo, se lo entrega a su hija, la tecnología, para que la tecnología lo convierta en algo útil para los humanos. Entonces, en este traspaso, como es un traspaso que ejecutamos somos seres humanos, hay muchos científicos que son religiosos. Hay muchos religiosos que proceden como científicos. Es decir, que la verdad última, la última palabra lo dice el acontecimiento. Por eso es que en el caso de la vacuna hay que esperar, ¿verdad? Hay que hacer primero pruebas en animalitos, después hay que hacer pruebas en humanos. Ya está en esa etapa, por ejemplo, la vacuna de varios laboratorios, ya está en el nivel de hacer pruebas con voluntarios.
Incluso ya algunos están diciendo vamos a pasar ya a hacer pruebas en las personas de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué es falso que esto es una conspiración en toda su extensión? ¿Ya? No sé si hay quien esté conspirando, pero el trabajo con el rigor científico se está haciendo también. Y puede ser que tenga detrás personajes conspiradores. No lo sé, lo desconozco, pero sí sé que están haciendo lo mejor posible. ¿Para qué? Para evitar que siga muriendo gente. ¿Ya? Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, dice, no, que este virus es un invento y tal, y qué sé yo. Bueno, seguramente no tiene un familiar cercano que se haya muerto. Pero los que sí tenemos personas que conocemos directamente y que hemos visto morir, sabemos que sí, está allí. ¿Ya? Comprobado científicamente, está allí. Que lo modificaron, que es un complot, que no sé qué cosa, bueno, eso es accesorio. Pero lo cierto es que está allí, sigue infectando gente. Ayer hubo más de 500.000 infectados en el mundo. Ayer hubo, creo que algo más de una decena de miles de muertos, producto del virus. Entonces, ¿qué hacemos? Y fíjense el dilema que esto le plantea a un científico y un tecnólogo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que la gente se siga muriendo o nos arriesgamos a utilizar una vacuna que no va a seguir el protocolo clásico de esperar 5 o 6 años para que esté a punto? Porque en 5 o 6 años podemos tener varios millones de muertos, ya pasamos del millón, ¿verdad? Podemos tener varios millones de muertos y nos lanzamos con un experimento social masivo. Y ahí hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Entonces fíjense cómo la ciencia está metido en los mismos tuétanos de nuestra vida. Por eso mi llamado a volver a mirarla. Sobre todo aquellos que dicen, no, yo con la ciencia no quiero nada. Si usted no quiere nada con la ciencia, vístase únicamente de blanco y azul desteñido. Y si acaso un poquito de rojo. Porque esos son los colores naturales. Si no hubiera sido por Perkins, que a mediados del siglo XIX fue capaz de crear colores artificiales gracias a la química, hoy día no existirían los colores Benetton. Estos colores que ustedes ven acá, ese amarillo, ese azul, ese rojo, son productos químicos. Son productos modificados en la naturaleza químicamente para poder producir ese resultado. ¿Ya? Ahora, más de uno de ustedes me va a decir, bueno, pero ¿y los colorantes de los alimentos? ¿Y los saborizantes? ¿Y los aglutinantes? Y yo les voy a dar la razón. Yo les voy a decir, sí, esos son abusos tecnológicos. Son haber utilizado el conocimiento científico para incrementar ciertas cualidades de los alimentos con el propósito de que sea más atractivo, o a veces más económico, o a veces más accesible, o a veces simplemente para que compres mi producto. Todo eso también es verdad. Es decir, la ciencia todavía, digo todavía porque no sé si en algún momento logrará hacerlo, la ciencia no nos garantiza una vida próspera, productiva, feliz, longeva, etcétera, etcétera. Nos da pistas a favor de eso, pero no hay garantía. En primer lugar, no hay garantía.
En segundo lugar, no hay una seguridad absoluta, ¿verdad? Y por ejemplo, todas estas cosas que la tecnología ha desarrollado y que tiene efectos negativos, efectos perjudiciales, también han sido descubiertos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué nos traerá esta vacuna? No sabemos. Hablemos claro. No sabemos qué nos puede traer esta vacuna como efecto secundario. Lo que sí parece que sí sabemos es que va a impedir que usted se contagie en estos momentos. ¿Ya? Porque otra de las dudas es si confiere inmunidad permanente, porque recuerden que los virus tienen una propiedad muy interesante, que es mutar, cambiar y alterar esos compuestos, esas proteínas, y desarrollar también defensas. Porque esto es una lucha. El virus, al igual que nuestro sistema inmunológico, desarrolla defensa, es decir, desarrolla armamentos para combatir la vacuna que nosotros le damos. ¿Ya? Fíjense qué pasó con la penicilina, por ejemplo. Uno de los descubrimientos extraordinarios y de pleno siglo XX fue el descubrimiento de la penicilina. El descubrimiento. Un hongo que tiene la propiedad de matar a las bacterias que lo rodean, que andan por allí. En esa batalla, el hongo derrota a la bacteria. ¿Verdad? Fleming, casi accidentalmente, descubrió este fenómeno. Dicen que no. Sí, parece que no estoy en Facebook, nadie ha escrito ni nada, dice que estoy transmitiendo, pero por favor, cámbiense a Instagram, que por Instagram sí estoy transmitiendo, aquí mucha gente me está saludando, etcétera, etcétera. Entonces sigo por Instagram, ¿ya? Y después, bueno, le informaremos a la gente de Facebook. Entonces, fíjense, Fleming descubre esta capacidad de este hongo, logra estudiar el hongo y se da cuenta que hay una sustancia química dentro del hongo que es la responsable de eso. Como este hongo se llama penicillium no sé qué cosa, le pone el nombre de penicilina. Podríamos decir un homenaje al hongo, ¿ya? Un homenaje que le hace al hongo, este científico, ¿no? Y empieza a utilizarlo en personas. Y utilizándolo en personas viene toda una cascada de científicos y tecnólogos detrás que cada vez logran filtrar mejor la penicilina y modificarla también químicamente en la medida en que, ¿qué? En la medida en que las bacterias fueron fabricando armamentos contra la penicilina. Yo mismo fui testigo hace casi 50 años atrás, ¿verdad? De utilizar, por ejemplo, 300.000 unidades internacionales de penicilina para curar una infección. Hoy en día, esa misma cantidad no le hace ni cosquilla a la misma bacteria, ¿ya? Porque la bacteria se transmite también, al igual que nosotros. Las bacterias también son seres vivos y los seres vivos tenemos esa propiedad de querer seguir viviendo y que por lo tanto nuestro organismo está diseñado para batallar con las amenazas y en un momento dado superarlas, ¿ya? Entonces, bueno, la bacteria, el estafilococo, el estreptococo, empezó a desarrollar mecanismos y a transmitirlo de generación en generación, y hoy en día 20 millones de unidades de penicilina a veces hay que ponerle a un paciente. Al mismo paciente que hace 40 y pico años atrás yo le ponía 300.000 unidades internacionales. Hoy en día le ponen 20 millones. ¿Y qué ha hecho la industria farmacéutica? La tecnología. Ha ido estudiando desde el punto de vista molecular cuáles son las cosas que hacen
que pueda tener ese poder y cómo potenciarlo. Y esos son los derivados de los antibióticos, y ya vamos como por la sexta generación de antibióticos que procuran cada vez funcionar mejor y mejor, ¿verdad? Aquí Marité me pregunta, ¿cuánto tiempo es ese proceso para sacar vacuna? Bueno, tradicionalmente se dejan pasar varios años entre las pruebas con animales para ver también, por ejemplo, de generación en generación. Hay animalitos que se reproducen muy rápidamente y, por ejemplo, en 2 o 3 años tú puedes tener hasta 10, 15 generaciones y observar las consecuencias de lo que hiciste allá arriba, ¿ya? Después se pasa a voluntarios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, no muchas, pero hay algunas diferencias entre, por ejemplo, entre nosotros y los animales desde el punto de vista de cómo manejamos el sistema inmunológico. Por lo tanto, hay que pasar las pruebas a los humanos. Esas pruebas generalmente se comienzan con voluntarios. Voluntarios que suelen sacar de las cárceles y de los hospicios. Entonces, esos voluntarios se prueba con ellos, se les observa, se les hace un seguimiento, y cuando tenemos más o menos la seguridad de que no hay mayores inconvenientes, pasamos a utilizarlo en los grupos expuestos, ¿no? Y por eso la prisa ahorita de utilizarlo en las personas que están expuestas, por ejemplo, los médicos, personal de salud, bomberos, policías, todo ese grupo humano que es el que está de choque y por lo tanto está más expuesto a ser contagiado, ¿no? Por supuesto, hemos ido aprendiendo poco a poco a conocer a este nuevo instrumento, a este nuevo virus, ¿verdad? Y lo llamo de esa manera porque no está catalogado como ser vivo, sino como una especie de aprovechador de los vivos. Este virus, ¿verdad? Ahora es que recién estamos también conociendo. ¿Por qué? Porque nos agarró de sorpresa. Hay muchas sospechas, no hay seguridad absoluta, pero hay muchas sospechas de que este era un virus que estaba siendo estudiado y modificado con la finalidad de crear vacunas, según uno. Según otro, con la finalidad de crear armas biológicas. Y según otros, con la finalidad de controlarnos mental y físicamente y eliminar una buena parte de la humanidad para poder seguir viviendo, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos ahorita es que la sobrepoblación mundial agota alimentos, agota recursos y puede llegar un momento en que plantea una crisis de sobrevivencia tremenda de la especie. ¿Qué pasa con todas las especies también? Fíjense que por eso es muy importante el conocimiento científico. Todas las especies han estado expuestas a la posibilidad y el riesgo de desaparición como especies. Y por eso es que han desaparecido muchas especies a lo largo del tiempo. En función de su capacidad de interactuar con el medio para garantizar la sobrevivencia. Nosotros somos unos animalitos bien especiales, ¿verdad? Porque comentamos y proyectamos, opinamos, ¿ya? Y eso es una gran virtud por una parte, nos ha permitido avanzar a la ciencia, a la filosofía, a montones de cosas, al respeto humano, pero por otra parte también nos ha llevado a un disparadero donde nos encontramos actualmente, ¿ya? Entonces, todas estas cosas es importante en algún momento reflexionarlas para ver qué decisión voy a tomar yo como individuo, pero también en mi responsabilidad como especie, como miembro de una especie. Y cuál va a ser mi contribución para que una vez que yo me vaya, porque todos nos vamos a ir, ¿verdad? Pueda la especie continuar avanzando en esta maravillosa aventura, ¿no? Por eso hay veda de cangrejo, claro, porque hay momentos de riesgo en donde la reproducción, por ejemplo, de ciertos animales corre peligro
y por lo tanto si nosotros los extraemos, agotamos y se pueden extinguir. Así se han extinguido, hemos extinguido nosotros con nuestras intervenciones varias miles de especies según reportes científicos muy serios. Hemos destruido miles de especies, animales y vegetales, por esa intervención desmedida, la desmesura, ¿verdad? Desmedida sobre la naturaleza. De tal manera que la invitación, mis queridos amigos, es a reencontrarnos con la ciencia. ¿Ya? Antes había programas de ciencia, había programas donde se informaba a la gente para que agarrara el pedacito que puede agarrar para vivir mejor. ¿Ya? Eso han ido desapareciendo de las televisiones progresivamente. Hay todavía muchas, ¿cómo se llama?, estaciones de televisión, de radio que mantienen programas de ese tipo. Pues es lo que llamamos programas culturales, programas para crecer, programas para vivir mejor. Y nosotros queremos hacer de este espacio una contribución en ese sentido. Por eso hoy me detuve en este aspecto. Lamento que no sé qué pasó. Aquí me dice que yo estoy transmitiendo en Facebook, pero todas las evidencias apuntan a que no es así. ¿Ya? Es decir, Facebook me está mandando una fake news. Me está diciendo que yo estoy transmitiendo cuando en realidad no estoy transmitiendo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, pero le informaremos oportunamente de que espero que quede colgado, y si no, que lo busquen en Instagram, o buscaremos la manera de que en el colegio mis compañeros que saben mucho más de esto puedan hacer el cruce para que se monte en Facebook esta conversación. Bueno, queridos amigos, hablemos claro. Ahora es una extensión del Colegio Neurocódex, que ha sido creado con el propósito precisamente de llevar a las personas conocimiento certero, donde podamos discriminar qué es lo que sabemos, qué es lo que dudamos y qué es lo que ignoramos. Que eso sí está muy clarito para quienes navegamos por el fabuloso espacio del templo de la ciencia, ¿no? De tal manera que yo les puedo decir, pueden confiar en este espacio, porque en este espacio les voy a decir las cosas como sabemos hasta ahora. Como sabemos hasta ahora. Recordemos esa maravillosa frase de Peirce, cuando nos dijo: todo conocimiento es parcial y provisorio. ¿Ya? En el entendido de eso, ¿qué podemos utilizar con seguridad? ¿Qué podemos utilizar con algo de inseguridad? En realidad todo con algo de inseguridad, con mucha inseguridad. ¿Y cuál sería el terreno que yo le diría no conviene pisar? ¿Ya? Ok, entonces terminamos por ahora. Nos vemos el sábado por este mismo canal. Un abrazo y seguimos.